Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Amén. Mis muy amados hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, pues déjenme transmitir ese caluroso saludo que aprendimos de nuestro Maestro, que es de paz a vosotros. Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos a dar inicio a este culto de la parte de la tarde, y así pues les invito a que vengamos con esa alegría y que vengamos a tratar de adorar a nuestro Dios de la mejor manera. Así, mis amados hermanos, pues les invito a que iniciemos con la alabanza número 13, que lleva como título Del Santo Amor de Cristo. Alabanza número 13. Cantemos, amados hermanos. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia.
hemos dado inicio, ¿verdad?, a este culto y con esta preciosa alabanza que dice que su título del santo amor de Cristo, ya que sabemos que por el amor de nuestro Dios pues estamos aquí con vida, amados hermanos, ya que si fuera por nuestras acciones sabemos, hermanos, que no tuviéramos este privilegio de poder estar celebrando esta fiesta, este santo sábado que nuestro Dios, ¿verdad?, nos ha dicho que celebremos. Así, mis amados hermanos, pues vamos a seguir adorando a nuestro Dios y lo vamos a hacer ahora, hermanos, con la alabanza número 16. Con la alabanza número 16 que lleva como título Mis culpas, salvo le soy. Amados hermanos, mis culpas todas borró Jesús, con infinito amor, cargó con ellas en cruenta cruz, en medio del mortal dolor, salvo por él yo soy. Amén. Como bien dice esta preciosa alabanza, que somos salvos por Él. Como lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Decía que pues estamos por la gracia de nuestro Dios en estos momentos, y pues esta preciosa alabanza también nos confirma, ¿verdad?, que por el amor y por nuestro Dios hemos sido salvados. Así, mis amados hermanos, pues vamos a entonar la alabanza número 41. Alabanza número 41, ya que después de esta alabanza vamos a venir en palabras de oración. Le llama como título Dios debe. Cantemos, amados hermanos. Cada paso que das en la senda que das, hay un Dios que te ve. Engañarle jamás hay
amados hermanos, pues en este momento hagamos una oración. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por tu bendita misericordia, Dios nuestro, he aquí tu iglesia, postrados de rodillas, venimos delante de ti, agradeciéndote por todo lo bueno que tú haces en nuestra vida, reconociendo de que merecedores de ellos no somos, mas por tu bendita misericordia, pues tú nos tienes aún con vida y nos permites el poder estar cumpliendo este mandato que sabemos que tú has ordenado que lo debemos de guardar. Por eso, ve el esfuerzo que estamos tratando de hacer en este momento, por tratar de cumplir al pie de la letra tu santa doctrina. Por eso te pedimos de tu dirección, de tu fortaleza, para así poder continuar haciéndolo de la mejor manera. Por eso le venimos a rogar, ya que reconocemos que nosotros solos no podemos hacer nada. Pero si estamos agarrados de tu mano, y si sabemos que estás tú a nuestro lado, pues sabemos que no hay nada que no podamos hacer. Por eso venimos postrados de rodillas pidiéndote que tú nos des las fuerzas en estos momentos para poder elevar estos cánticos de la mejor manera, para así glorificarnos en tu nombre y así cumplir este mandato, esta orden que tú nos has dado. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Luego de lo que le hemos presentado delante de nuestro Dios, pues les invito a que entonemos la alabanza número 48. Alabanza número 48. Que lleva como título, Loor a ti, Señor. Alabanza número 48. Cantemos, amados hermanos. Loor a ti, Señor, loor a ti. Lo grande de tu amor es para mí. Me diste un Salvador, Cristo Jesús. Así, mis amados hermanos, pues sabemos que estamos gozosos, así que vamos a entonar otra preciosa alabanza. Vamos a entonar alabanza número 271. Alabanza número 271. Y después de esta preciosa alabanza, como dije, nuestro gozo es grande, ¿verdad? Así que quedarán unos
cánticos especiales luego de esta preciosa alabanza. Alabanza número 271, que lleva como título Somos de Israel. Cantemos, amados hermanos. Somos de Israel. Así quedarán esos espacios especiales en estos momentos. Amada Iglesia de Dios israelita, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros. En este hermoso día tenemos el deseo de entonar una hermosa alabanza y la haremos con la alabanza 36 titulada Alabado. Cantemos. Alabale, fiel Salvador compasivo, canta tierra, canta su amor. Saludale, ángeles santos en gloria, tributada al nombre de Cristo honor. En sus brazos él llevará compasivo, quien por nuestras faltas su vida dio. Roca eterna, nuestra inmortal esperanza, Rey del cielo, que en Golgota murió. Dolores, nuestros pesares lleva, alabando en ancho y profundo amor.
este hermoso día y para saludar a cada uno de ustedes con Paz a vosotros. Muy bien, mis amados hermanos, luego de que le hayan presentado esos becerros del labio de nuestro Dios, pues les invito a que cantemos la alabanza número 52 que lleva como título Sal a sembrar, ya que después de esta preciosa alabanza vamos a dar el espacio a nuestro hermano predicador. Alabanza 52. Cantamos, amados hermanos. Sal a sembrar, sembrador de paz, sigue las huellas del buen Jesús, muy ricos frutos tendrás y fiel, sigue la senda de paz y luz. Ven, 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 sembrador, ven, ven, siembra la paz, labrando tierra del Señor y de su santa paz. Paz pues el campo sal a sembrar, siembra el terreno que Dios te da. Si siembras siempre confiando en Dios, de tus esfuerzos coronará. Ven, 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 sembrador, ven, ven, siembra la paz, labrando tierra del Señor y de su santa paz. No desperdicies el tiempo, ven, siembra palabra de vida y paz. Tierra que de su mies, rica semilla que no es fugaz. Ven, 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 sembrador, ven, ven, siembra la paz, hablando tierra del Señor y de su santa paz. Dios lo ha mandado sal a decir, prueba de vida, de amor, de paz. Tal vez te cueste dolores mil, mas en el reino tendrás olas. Voy, 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 Salvador, voy, voy, siembro la paz, hablando siempre del Señor y de su santa paz. Amén. Así como le había dicho, en este momento quedará el espacio para nuestro hermano predicador. Apreciables y amados hermanos, miembros de la Santa Iglesia del Señor, quiero saludarles, hermanos, con ese saludo fraternal. Paz a vosotros. Realmente le damos gracias al eterno Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus hogares, hermanos. Yo sé que en muchos de nuestros hogares también se reúnen amistades a escuchar palabra de Dios. En esta preciosa tarde del día santo del Señor, cuando ya poco a poco se va acercando el final de este día, el Señor nos da la oportunidad también de poder continuar adorándole.
Ya hemos elevado cánticos que la intención es la misma. La intención es que estos cánticos hayan llegado delante de Él como un perfume. Y en este momento el Señor va a hablarnos, hermanos. Es necesario que nuestros corazones estén preparados, estén listos para recibir ese rocío del cielo, esas palabras que Dios quiere llevar a nuestra vida. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes quiero invitarles a que hagamos una oración, hermanos, por favor. Acompáñenme todos a hacer una oración en este momento. Bendito y buen Padre, tú que has creado todo lo que existe, lo que vemos y también lo que no vemos, tu creación metafísica. Señor, ante tu presencia estamos en esta tarde, cuando gracias a tu misericordia estamos adorándote, estamos reunidos, Señor, estamos glorificando tu nombre. Señor, en este momento venimos a suplicarte primeramente el perdón de nuestras culpas y luego, Señor, rogarte que nos permitas abrir el sagrado libro. Que hables a nuestra vida, Señor. Que no permitas que de mis labios surjan palabras equivocadas, sino más bien, Señor, que lo que se hable sea para edificación misma mía y de todos aquellos que me oyen. Dios eterno, te ruego que tu Espíritu Santo sea el guiador, el administrador, el que usa mis labios. Y que permitas también que tu Santa Iglesia, donde quiera que esté en su casa, pueda estar con mucha reverencia a ti, Señor, a tu palabra. Gracias te damos por todo, rogándotelo, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Quiero pedirles que abramos la escritura en el libro de Hechos y vamos a buscar en el capítulo 10 del libro de Hechos, hermanos. Y hoy vamos a hablar, aunque sea un poquito, acerca del inicio del evangelio a los gentiles, hermanos. Libro de Hechos, en su capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Hechos capítulo 10, versículo 1 hasta el 17. Leemos. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón Curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de haberles contado todo, los envió a Jope.
Y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponía sobrevínole un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que siendo atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Amén. Mis amados hermanos y amistades, en este pasaje es el que consideramos, hermanos, el inicio, como decía, del evangelio a los gentiles. Había un hombre en Cesarea, que por cierto era un centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, el cual llevaba por nombre Cornelio. La Biblia dice que este hombre era pío, era practicante de la piedad, era temeroso de Dios. Dice que era un hombre pío y temeroso de Dios. No solamente él, sino que él y su familia y su casa, su familia más cercana. Este hombre dice que hacía limosnas y oraba a Dios siempre. O sea, era un hombre que sus acciones eran acciones correctas, que sus prácticas y su temor a Dios era muy importante, muy especial. En lo que acabamos de leer nos muestra que este hombre tuvo una visión. Dice de que en el versículo 3 dice que este vio en visión manifiestamente un ángel, el cual le decía Cornelio. Le habló y él dijo, puesto los ojos en él, le dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo que sus oraciones y sus limosnas habían subido en memoria a la presencia de Dios. Y le empieza a dar la recomendación, las líneas a seguir a partir de ese momento. Le dijo: ve a buscar a un hombre, ve allá a Jope a buscar a un hombre que se llama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y él te va a explicar lo que tienes que hacer. Hermanos amados, cuando se lee este pasaje de la Escritura, por supuesto, hay una parte de ella que ha venido siendo mal interpretada. Y es esta, hermanos, se la voy a leer en este momento. Se la voy a repetir porque ya lo leímos. Y es, hermanos, que
dice en el versículo 9, y al día siguiente, yendo ellos, los que Cornelio había enviado, dice, y al día siguiente, yendo ellos su camino, y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. A la azotea, a la parte alta de la casa, subió a orar, y era cerca de la hora de sexta. Hermanos, cuando hablamos la hora sexta dentro de la Escritura, es lo que hoy conocemos, bajo nuestros horarios, conocemos como las 12 del mediodía. Era la hora de sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre. Era normal, era mediodía. Y quiso comer. Pero mientras esperaba, mientras disponía, sobrevínole un éxtasis. Le vino un éxtasis. Y dice más, en ese éxtasis vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Hermanos amados, el ambiente que se estaba viviendo en ese momento era propicio para que cualquiera pensara en comida material. Era propicio para que cualquiera se equivocara y tomara aquellas palabras como algo muy literal. Porque él, recordemos, era la hora de mediodía y estaba con hambre. Y mientras disponía a comer, mientras esperaba su momento, la palabra de Dios nos dice que le vino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo. Y en ese lienzo habían de todos los cuadrúpedos de la tierra, habían reptiles y habían aves del cielo. Y oyó la voz. Bien importante, hermanos, que meditemos en esto. Oyó la voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, está bien, voy a comer de esto que tú me has dado. ¿Verdad que no? Dice el versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no. De una manera determinante: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Cuando, hermanos, debemos entender esto. Cuando oyó la voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Al escuchar esas palabras, la mentalidad, la mente, su estómago con hambre, era el momento del almuerzo. Al escuchar estas palabras, hermanos, nos dice, cualquiera lo puede tomar literal. Y cuando oyó que le dijo: levántate, mata y come, pero al ver el lienzo y se dio cuenta que ahí había cuadrúpedos, todos los cuadrúpedos de la tierra, habían reptiles y aves del cielo, y por supuesto, yo siempre he visto allí solo animales inmundos. Porque si allí hubiese habido un animal no inmundo, pues él hubiera dicho: está bien, Señor, y hubiera pensado en
todos los animales voy a matar un animal limpio. Pero no. Hermanos, qué importante. Estos versículos de la Escritura, hay muchas personas que en su afán de demostrar que las leyes de Dios quedaron ya en un segundo plano, en mostrar, en su afán de mostrar que ya no nos rige una ley de alimentación, toman estos versículos y dicen, el Señor le dijo a Pedro, mata y come, y Pedro le dijo que no, porque ninguna cosa común e inmunda había comido jamás. Pero en su segunda, y volvió la voz hacia él la segunda vez, y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y en su afán de querer mostrar que la ley de Dios quedó abolida, utilizan estos pasajes. Y están diciendo de una manera bien clara, el Señor le dijo que lo que Dios había limpiado, no podía Él estarle llamando inmundo. Y quieren, hermanos, decir a nosotros, a la Santa Iglesia del Señor, que sí tenemos vigente la ley de Dios. La ley que aparece en Levítico 11. Cuando Dios habló a Moisés y a Aarón y les dijo, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que pueden comer de entre los que están en la tierra. Y esas palabras que fueron determinantes para que nosotros hoy conozcamos las leyes de Dios y digamos, esto está vigente. Y sigamos cumpliéndola. Y sigamos llevándola a la práctica todos los días de nuestra vida, a la Santa Iglesia del Señor. Porque hemos creído, hermanos, que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él lo dijo, lo hará. Y si esas palabras las dijo Él, no más adelante iba a estar diciendo lo contrario. Pero, como vuelvo a repetir, muchos en su afán de contrarrestar la sana doctrina, de demostrar que la ley de Dios quedó, como dije antes, en segundo plano, que ya no solamente era para los antiguos, que solamente era para Israel, toman estos pasajes. Y cualquiera en su estado literal, este pasaje pues estaba diciendo eso. Uno, tenía hambre. Pedro tenía hambre. Ve los animales que bajan en el lienzo. Oye la voz que le dice, mata y come. Come de comer. Entonces, hambre. Y le dice que comiera. Pero hay una respuesta bien importante. Yo digo, si este pasaje a mí me sirve para afirmar que la ley de Dios está vigente. ¿Por qué? Porque la palabra que él respondió fue determinante y dijo, entonces Pedro dijo, dice el versículo 14, Señor, no. Pero ¿cómo es posible? Le está diciendo Señor. Y al Señor le está diciendo que no. ¿Cómo es posible? Puedo pensar yo, ¿cómo es posible que oyó la voz y entendió que el que estaba hablando podía ser Dios, podía ser un ángel, podía ser el Mesías, el Hijo de Dios, el que estaba hablando? Pero él de una manera directa no se quedó, Señor, pero ¿y por qué me dices esto? Sino que le dijo, Señor, no. Pedro, mata y come. Lo entendió de manera literal y dijo, Señor, no. Porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Lo vio de manera literal. Luego dice la palabra de Dios
y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y dice que Pedro quedó dudando. Y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? Se quedó él pensativo, dudando. ¿Qué es esto? Si oyó la voz, pero respondió bien, porque la palabra de Dios así nos dice, hermanos. El apóstol Pablo decía, si uno de nosotros o un ángel del cielo viniera y os enseñare otro evangelio del cual habéis aprendido, sea anatema, sea maldito. Entonces, hermanos amados, esa era la respuesta justa. Como cuando alguien viene y le quiere enseñar a usted un evangelio diferente a lo que enseñó el Señor Jesucristo, a lo que el Mesías nos mostró en su palabra, a lo que el eterno Dios ha dejado escrito en su palabra. Y viene a enseñarle algo diferente. Hay que responder igual que lo hizo Pedro. Señor, no. No. ¿Por qué? Porque para mostrarle algo tiene que tener base bíblica. Esta, como dije, hay muchos que están utilizando como una base para poder decir la ley de alimentación que ustedes están cumpliendo, ya no en nuestro tiempo. Porque cuando en los días de Pedro, él estaba orando, dice la palabra, dicen algunos, contrarrestando la ley, él estaba orando, esperando su almuercito, cuando vio animales allí. Ahí vio cerdos, vio cuadrúpedos, ahí vio cerdos, ahí vio todo tipo de animales. Y le dijo la voz, Pedro, mata y come. Y él dijo que no, porque era inmundo. Pero le dijo la voz, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Dicen los que están en contra de la palabra de Dios. Yo no puedo decir que eso es inmundo porque Dios lo ha limpiado. Porque están tomando este pasaje de manera literal, hermanos. Lo están tomando de manera muy literal. Y ya vamos a ver a qué se estaba refiriendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, hermanos amados, estamos hablando acerca del inicio del evangelio a los gentiles. Recordemos que la orden de Dios había sido precisamente esa. Veamos, hermanos, en el capítulo 16 del libro de Mateo. Perdón, el capítulo 28. En el capítulo 28 del libro de Mateo, le dice el Señor en el versículo 19. Esta fue la orden del Señor. Y les dijo, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta fue la orden, hermanos. La orden fue, vayan y doctrinen a todos los gentiles. Pero enséñenle todas las cosas que os he mandado. Enséñenles que guarden todas las cosas. Lo que han aprendido de mí. Esta doctrina que han aprendido, enséñenla, transmítanla también a los gentiles. Esa fue la orden. Vayan y prediquen. Pero por el momento, hermanos, anterior a esta visión, se estaba cumpliendo también lo que el Señor había dicho. Todavía no vayan a los gentiles, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la palabra de Dios
se estaba predicando en Israel. No había trascendido a los gentiles. Y hasta cierto punto, quizás no encontraban como el camino, no encontraban como el inicio para predicarle a los gentiles. ¿En qué momento lo vamos a hacer? Tenía que llegar este momento, hermanos. No encontramos el momento para predicarle a los gentiles. Primero hagámoslo aquí en Israel y allí predicaron un buen tiempo. Pero ¿qué sucede? Sucede, hermanos, que el momento tenía que llegar porque el Señor ya lo había dicho. Primero prediquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero luego van a ir a predicarle a los gentiles. Por tanto, id y doctrinad. Van a enseñarles doctrina a los gentiles. Y les van a enseñar a que guarden todas las cosas que os he mandado. No va a ser una doctrina diferente a los gentiles. Esto le estaba diciendo el Señor a los apóstoles. No va a ser esta doctrina para ustedes y les voy a dar esta otra para que le enseñen a los gentiles. No, hermanos. Enséñenles todas las cosas que os he mandado. Enséñenles lo que ustedes han aprendido, doctrinen a los gentiles. Entonces, mis hermanos, al final pues nos damos cuenta que una misma ley es para los judíos y para nosotros los gentiles en la carne. Una misma ley, hermanos, para todos. No es una doctrina diferente para los gentiles, no que una misma. Hermanos amados, volviendo al libro de los Hechos, capítulo 10, volvamos por favor. Y allí nos vamos a tratar de entender a qué se estaba refiriendo esta visión. Y buscamos, hermanos, en el versículo 28, porque en el versículo 17 es cuando llegaron a la puerta los que había enviado Cornelio. Y dice el versículo 18, y llamándolo preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Y Pedro todavía en el versículo 19 dice, y estando Pedro pensando en la visión que le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, usado por el Espíritu de Dios. Pero él estaba pensando, ¿qué es esto? Y cualquiera, hermanos, cualquiera, él estaba pensando. Yo me recuerdo que en una ocasión les contaba una historia de una persona que dice que oyó una voz en el cielo, que el Señor, que Dios le habló y le dijo que los que estaban bajo la ley estaban bajo maldición. Y ya no quiso seguir cumpliendo leyes de Dios. Decía él, pues Dios me habló, estaba en maldición. Pero ¿qué sucede? Que pudo haber oído la voz, pero ¿cómo iba a garantizar que era Dios? Eso es, hermanos, como que nosotros escuchemos en el cielo una voz que nos diga, el día sábado ya no es el día de reposo. Estás guardando mal, porque el día sábado no es el día de reposo, hoy es el día del sol, el día domingo. Si oigo esa voz, aunque sea en el cielo, aunque sea un ángel el que me hable, voy a entender que no es Dios, porque la Biblia nos dice que Satanás, el mismo Satanás, puede transfigurarse, como dice, hermanos, como un ángel de luz. Entonces, desde el momento que la voz habla y va en contra de lo que hemos aprendido, hay que responder como lo hizo Pedro. Señor, no, jamás por mi boca ha entrado cosa común e inmunda. Y por mucho que le dijo la voz, él se quedó pensativo, sí. Está bien, estaba en su derecho, se quedó pensativo, meditando. ¿Qué me quiso decir esta voz? Si esta voz era de Dios, era del Señor. Y me dijo que comiera. ¿Qué me quiso decir? Era normal que se quedara pensando, analizando. Todavía llegaron aquellos hombres, tocaron a la puerta, preguntaron por él,
Pero él estaba pensando en esa visión. El Espíritu le dijo, yo he enviado a estas personas, no dudes en ir con ellos. Y ellos le contaron quién los había enviado y le contaron todo. Les dice en el versículo 21, de que descendió de la azotea Pedro y recibió a los que habían sido enviados por Cornelio. Les dijo, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que porque habéis venido? Y ellos empezaron a contarle que el centurión, aquel varón justo, los había enviado. Entonces, hermanos amados, emprendió el camino para el lugar donde estaban ellos. Y en el versículo, vamos a leer esto. En el versículo 25, dice así: y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Llegó el momento que llegó a la casa de Cornelio. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y dice más: y derribándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Qué bonito, hermanos. No permitió que aquel se arrodillara delante de él. Y hoy, ¿qué vemos, hermanos, con aquel que se hace llamar el sucesor? Que sí lo permite. Pero acá, hermanos, aparece de que dice que derribándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó y le dijo: levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Allí estaba una buena cantidad de personas, hermanos. Allí se habían juntado los amigos y los parientes, dice el versículo 24. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Había llamado a sus parientes y a los amigos más familiares. Allí había amigos y parientes de Cornelio. Había un buen grupo de personas. Por eso dice el versículo 27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían juntado. Y es aquí, hermanos, en el versículo 28, cuando Pedro logra a entender. Mucho cuidado en esto, hermanos y amigos. Es aquí cuando Pedro logra entender la visión. Yo siempre he pensado, hermanos, de que él se fue pensativo, porque creo que nos pasa a nosotros cuando algo no lo entendemos. Bueno, a mí me pasa. Cuando algo he leído en la Escritura y no lo entiendo. ¿Y qué es esto? Ando pensando, a veces todo el día, 2 días, 3 días, una semana. Ando pensando, ¿y qué es esto? ¿Qué quiere decir? Hasta que el Señor permite que se entiendan las cosas. Entonces, acá, hermanos, fue hasta ese momento, yo digo, quizás todo el camino él se fue pensando, ¿qué me quiere decir el Señor? Pero acá lo entendió. Versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Mas, palabras muy importantes, mucho cuidado. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué se deja ver acá? Que aquí comprendió. Pedro en este momento comprendió precisamente la visión aquella.
Aquí comprendió esto. Y dijo, es abominable para mí como judío, dijo Pedro, juntarme o allegarme a ustedes como gentiles. Es abominable. Así se veía dentro del pueblo de Israel. Era abominable juntarse a un extranjero. Pero Dios, dijo él, me ha mostrado hoy. En el versículo 28 estamos leyendo. Pero Dios, más me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Dónde se lo mostró, hermanos? ¿Dónde le mostró eso? En la visión, en el lienzo. Porque estaba Dios mostrándole animales inmundos. Y precisamente, hermanos, al hombre que no quiere nada con el Señor, al hombre que no es cumplidor de los santos mandamientos del Señor, al hombre en su estado de desobediencia, Dios lo ve así. Dios dice que el hombre se corrompe como bestia bruta. Así lo dice la palabra. Dios ve al hombre desde ese punto, en un estado de inmundicia. Y así estaban los gentiles, siendo reflejados en el lienzo. Allí en ese lienzo, Pedro entendió, en este lienzo estaba Dios mostrándome a esta gran cantidad de personas que yo, como judío, dijo Pedro, los he considerado personas inmundas, incircuncisos, personas no gratas, que terminó diciendo que era abominable juntarse a ellos. Pero él dijo, Dios me ha mostrado, en el lienzo, por supuesto, que a ningún hombre llame común o inmundo. Hermanos amados, debemos entender que así es la Escritura. Cuando nosotros leemos solamente una porción, si yo solamente al leer en el libro de los Hechos capítulo 10, solamente oigo el momento que me dice la voz, Pedro mata y come, y que le dijo, Señor, no, porque nunca ha entrado, nunca, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y la voz le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Si solamente eso leo, hermanos, debo entender de manera literal. Si solo eso leo. Hay muchos que están pretendiendo que Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario para limpiar una gran cantidad de animales literales. Y eso no es posible, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo no iba a venir a limpiar animales. ¿Y para qué, pues? ¿Para qué? Está demostrado, hermanos, de que estos animales que Dios dijo que son inmundos, siempre hay algo allí. Hay gente que de una manera constante ahí está comiendo carne de cerdo y han demostrado que el cerdo está lleno de parásitos, está lleno de animales internos. Dicen algunos que esos animales ni se mueren aunque sean expuestos al fuego. Y allí va el parásito. Pero siguen comiendo. Hermanos, por estas palabras mal interpretadas, es que en los países extranjeros, si no veamos allá en donde se originó el virus que hoy nos tiene resguardado en nuestros hogares, ¿qué se vendían en aquellos mercados? Solo animales inmundos, exóticos, dicen ellos. Allí habían ranas, habían sapos, culebras, reptiles que no se comen, pero ellos se los están comiendo. ¿Por qué? Porque esta mala interpretación hace que en nuestro tiempo la gente coma cualquier cosa, hermanos, y no respeten la ley de Dios. Si yo he oído a cristianos que no conocen la ley de Dios o no quieren conocerla, y dijo un señor allá, yo estaba, dijo, trabajando y no había llevado comida, dijo, cuando el Señor me puso comida, dijo.
Un gran garrobo andaba por ahí, dijo. Un gran garrobo, dijo. Lo maté, dijo, y lo hice asadito. Ahí había comida. Dios le puso comida. Qué terrible. ¿Por qué? Porque han leído este pasaje, pero solo han leído una porción, hermano. Y dicen, el Señor le dijo, no lo llames común o inmundo a lo que yo he limpiado. Dios vino a limpiar a estos animales, dicen. Hermanos amados, en esto que hemos estado hablando, el Señor nos ha mostrado la verdadera interpretación y nos ha mostrado, hermanos, que no estaba hablando de animales literales, sino que estaba hablando del gentil considerado como un animal inmundo, pero que en el momento que este animal inmundo empezó a hacer lo correcto delante de Dios, fue dejando a un lado su inmundicia y Dios le limpió. Hoy nosotros los gentiles, hermanos, que éramos llamados incircuncisos, nosotros los gentiles que estábamos sin Dios y sin esperanza, hoy tenemos esperanza y tenemos a Dios y somos acreedores de las promesas, al pacto de las promesas. Entonces, mis hermanos, nos convertimos en algo diferente porque Dios nos ha limpiado. Y este es un llamado, hermanos, para todo aquel que todavía no ha permitido que Dios entre a su vida, a su corazón. No ha permitido que Dios limpie su inmundicia. En este caso, ahí estaban los que habían convidado. Y Pedro entendió y dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado hoy que a ningún hombre llame común o inmundo. Y empezó, hermanos amados, a predicar la palabra de Dios. Veamos, hermanos, en el versículo 34 del capítulo 10, dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, como dice, se agrada. Dios no hace acepción de personas. Muchas veces nosotros somos los que queremos hacer acepción de personas, hermanos. Que Dios nos ayude para dejar esas actitudes. Pero Dios no lo hace. En nuestro tiempo, hermanos, alguien puede tener un historial, incluso un historial delictivo quizás. Pero si se arrepiente, Dios no hace acepción de esta persona. Porque hay un verdadero, un genuino arrepentimiento. Hay un genuino arrepentimiento. Pedro expresaba estas palabras y dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, pero de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra de Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, que Juan predicó. Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y vosotros y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos
y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Este fue el mensaje, el sermón que Pedro estaba llevando a los gentiles. Y por supuesto, aquellos gentiles entendieron el mensaje, entendieron que Jesucristo había muerto por ellos también. Pedro decía, pues, que Dios los había mandado a predicar. Y dice más, dice, y nos mandó, dice el versículo 42, y nos mandó, versículo 42, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Palabras directas que Pedro predicaba. Y en aquel momento aquellos que estaban reunidos, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Al seguir leyendo el pasaje, dice de que el Espíritu Santo vino sobre ellos y los que habían ido con Pedro se asustaron porque nunca habían visto tal manifestación. Fue hasta en este momento, hermanos, cuando el Evangelio llega a los gentiles. Y al final termina Pedro diciendo, versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ese momento, hermanos, en este momento es el inicio del Evangelio a los gentiles. Ahí empezó la doctrina a llegar a los gentiles. Qué importante es conocer esto, hermanos. Y qué importante es también que sepamos que lo que está escrito, cuando le dijo Pedro, mata y come, no está hablando de manera literal. Está hablando de manera espiritual, hermanos. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro estaba matando a ese hombre, ese viejo hombre en los gentiles, el momento de su sermón, y también él estaba alimentándose de ese pan espiritual. Hermanos amados, que el Señor nos ayude a nosotros para que valoremos esto que estamos oyendo. Este momento justo cuando la doctrina llegó a los gentiles y hoy, y a partir de allí, hermanos, empieza a trascender, empieza a expandirse por todos los lugares y hoy ha llegado hasta nuestro país, hermanos. Esa misma doctrina, esa misma enseñanza, el mandamiento tal y como lo leímos en Mateo 28. Hay que doctrinar a los gentiles y hay que enseñarles que guarden todas las cosas. Hoy nosotros sintámonos privilegiados, hermanos, porque hemos recibido la doctrina y nos han enseñado a guardar todas las cosas que el Señor había mandado. Y que no vemos en segundo plano las leyes de Dios, sino que las vemos como vigentes, tal y como el Señor lo ha ordenado, hermanos. Así que, mis hermanos amados, de esta manera hemos querido revisar, aunque sea un poquito de la Escritura, hemos querido tratar de entender la visión de Pedro y hemos querido, hermanos, como entender el inicio del Evangelio para nosotros los gentiles. Vamos a llegar hasta acá, mis hermanos amados. Pues que el Señor bendiga su palabra y esa palabra pues haga allí un eco en nuestra vida y nos ayude a valorar, nos ayude a cumplir todas las cosas que el Señor nos ha mandado.
Mis hermanos, me despido de ustedes con ese saludo fraternal. Paz a vosotros. Bien, amados hermanos, pues vamos a cantar la última alabanza para dar, ¿verdad?, finalización a este Santo Sábado. Así les invito, amados hermanos, para que cantemos la alabanza número 75, que lleva como título Paz, paz, cuán dulce paz. Alabanza número 75. Cantemos, amados hermanos. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser de sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me da, y en el fondo del alma de estar, tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, pensando tan solo en Jesús, que ningunos peligros mi alma tendrá, que me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, el autor de la paz he de ver, y qué himno más dulce de ayer de cantar, al estar con Jesús ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste en rudo conflicto te ves, tan débil tú sientas seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén. Como dice en su precioso título, ¿verdad? Paz, paz, cuán dulce paz. Sabemos que esta paz que nuestro Dios nos da, ¿verdad?, el mundo no la puede dar. Así, mis amados hermanos, pues vamos a ir buscando el cierre. Pero antes, amados hermanos, pues vamos a tener una lectura. Les invito a que se pongan de pie, y así vamos a tener una lectura, amados hermanos. Y después de esta lectura, pues vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Leamos todos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
El precepto de Jehová puro que alumbra los ojos, el temor de Jehová limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. En este momento, como había dicho, vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos, y de mi parte solo me resta decirle a cada uno de ustedes: paz a vosotros. Mis apreciables hermanos, ha llegado el momento de recordar los santos mandamientos. Voy a pedirles que con mucha reverencia lo hagamos, que guardemos el mayor de los silencios posibles y que transportemos nuestra mente hasta la casa de oración. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que cantemos Cántico 265. Titulado este cántico, Estaremos Juntos. Cantemos. Estaremos juntos en ese día glorioso, en la tierra de nuestros mayores. Estaremos juntos en ese día glorioso, en la tierra de nuestros mayores. Viva, viva, tierra de Israel. Viva, viva, tierra de Israel. Tierra que nuestros padres dejaron y que al fin conquistaron. Tierra que nuestros padres dejaron y que al fin conquistaron. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles a que en este momento hagamos una oración
delante de nuestro Creador para cerrar con esta reunión. Excelentísimo Dios, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, y por tu misericordia, Dios nuestro. Nuevamente, Señor, ante tu presencia estamos, con un profundo agradecimiento, Señor, porque en tu inmensa misericordia has permitido que hemos disfrutado de este tu día santo. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, porque tu palabra no dudamos que nos ha hablado nuevamente a nuestra vida. Tu palabra, Señor, ha refrescado nuestra memoria. Ayúdanos, Señor, para no ser solamente oidores, sino que para que nos convirtamos en hacedores de tu palabra. Y que esta palabra que tú nos has enseñado podamos transmitirla también a aquellos que nos rodean. Que podamos llevar esa doctrina, esa enseñanza a aquel que carece de ella y a lo mejor tenga hambre y sed de justicia. Soberano Dios, muchas gracias por este momento. Gracias por esta fiesta espiritual, Señor. Y que por supuesto nos has dado la oportunidad de estar resguardados en nuestros hogares, pero que también allí llega este alimento espiritual. Te agradecemos, Señor, por todo. Soberano Dios, quiero pedirte de manera muy importante, muy especial, que bendigas a toda tu iglesia. Aquellos que a lo mejor estén pasando por problemas de enfermedad, que ha llegado el aguijón en la carne. Queremos rogarte, Señor, que tú hagas la obra de sanidad en tu tiempo. Que nos permitas esperar con paciencia la salud que tú nos has de dar. Lleva, Señor, también esa fuerza espiritual, ese aliento espiritual a aquellas familias que han perdido un ser querido. Nosotros, Señor, como localidad, pues, Santa Ana, sabes que recientemente hemos perdido a una de nuestras hermanas. Se nos ha adelantado una de nuestras hermanas. Queremos pedirte, Señor, que tú lleves ese consuelo a esta familia. Que tú lleves, Señor, ese aliento espiritual. Bendito Dios. Y así lo hagas con todas las familias que hoy lloran un ser querido. No solamente los que formamos parte de tu iglesia, sino que todos aquellos que están llorando la pérdida de un ser amado. Ayúdale, Señor. Y mientras tanto, Señor, permite también que tu iglesia podamos esperar con mucha paciencia el momento de nuestro retorno a tus casas de oración. Y que entendamos, Señor, que esto que estamos viviendo es para hacernos más fuertes, porque no sabemos qué ha de venir en el futuro. Eterno Dios, despídenos pues en paz y con mucha bendición. Y que tu paz siempre reine en nuestros corazones, Señor. Y que reine también en nuestros hogares. Te lo suplicamos. En ese nombre precioso de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta reunión. Ya el sol se ocultó, ya dio paso a la oscuridad de la noche, y eso nos indica que el día santo del Señor terminó. Inicia este primer día de la semana.
Hermanos, pues nomás agradecer a todos mis hermanos que han estado pendientes de estas transmisiones. Y si Dios así lo permite, pues continuamos con ellas en el inicio del próximo sábado. Mis hermanos, inclinamos el rostro y recibimos la bendición del Señor. La cual dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amistades, paz a vosotros.